buenos días. Vamos a hablar sobre la técnica de enriquecimiento optimizada para el aislamiento de especies de bacteriófagos de Artrobacter a partir de muestras de suelo aisladas. Mi grupo está conformado por Joan Montagut, Lorena Pamplona, Andrés Parodi y Adriana Bautista. Bueno, a modo de introducción, normalmente la ubicuidad de las especies de Artrobacter se encuentra normalmente en los entornos del suelo y pues ellas nos van a permitir ofrecer una gran cantidad y diversidad de fagos, los cuales son capaces de aislarse de este tipo de bacterias. Los organismos bacterianos de la familia Acintobacteriaceae son más notables generalmente pues por sus vías catabólicas, ya que son capaces de hacer degradación de compuestos recalcitrantes, como lo son la atracina, los pesticidas e incluso algunos herbicidas. Además, otras investigaciones también han notado que pues sin importar que pues normalmente es aislado a partir de muestras ambientales, como ya lo estaba comentando, también se puede aislar a partir de parte clínica. Entonces, pues este género también se puede encontrar en otras fuentes, como lo son la sangre, la orina, incluso en los ojos. Bueno, normalmente la bacteria pues, de Artrobacter muestra que, pues como ya lo comentaba, es capaz de aislar gran cantidad de fagos, pero hay trabajos realizados anteriormente que permiten mostrar el aislamiento de fagos a partir pues, de esta bacteria y pues que toca temas bastante importantes, los cuales pues también tienen usos industriales, como por ejemplo el propósito de reducir la espuma deleteria en aquellas plantas de tratamiento de lodos activados. Bueno, en cuanto al aislamiento de bacteriófagos a partir de muestras ambientales, pues esto se ha hecho a partir de hace ya décadas, las cuales fueron implementadas por algunos microbiólogos y pues ser pioneros en la parte de microbiología. Entonces, pues este tipo de aislamiento de fagos aislados a partir de Actrobacter ha sido limitado y pues en algunas ocasiones ha tenido alguna tasa de éxito bastante baja debido a las técnicas que se emplean. La técnica pues que se puede usar o la técnica descrita en este trabajo es el uso de algunas el uso de algunas filtrados a partir de los cuales pues se pueden obtener este tipo de fagos. Entonces, el uso de este procedimiento se puede expandir a la mayoría de los medios aeróbicos ricos en nutrientes para el aislamiento de este tipo de fagos. Bueno, la preparación o la metodología que se usó para este estudio, como primera medida, tenemos la preparación de células de Artrobacter para aislamiento de fagos. Entonces, se utilizó el medio LB, conocido como Luria bertani. Entonces, lo que se hizo fue tomar colonias y sembrar en estriano una placa de agar de Luria bertani, los cuales se incubaron a 30 grados Celsius durante 2 o 3 días. Una vez tuviéramos el crecimiento del medio, se elegía la colonia y por medio de un asa estéril se agregaba a los 250 mililitros del caldo LB, los cuales se incubaban en una incubadora de agitación a 225 revoluciones por minuto durante 30 grados centígrados. Bueno, todo esto se permitía durante las 24 horas de crecimiento para poder obtener células en fase estacionaria temprana y iniciando su fase exponencial para pues, los experimentos de infección para fagos. Es importante comentar que se debe controlar las etapas de crecimiento, ya que se hace para evitar que las células entren en un estado estacionario tardío y pues
pueda tener el experimento. En cuanto al crecimiento celular, es importante mencionar que se debe tener en cuenta una densidad óptica de 0,5 y 0,7 para los procedimientos de purificación y aislamiento de fagos. Bueno, en cuanto a la recolección de fagos de muestras de suelo, normalmente, pues como lo mencionaba, este tipo de bacterias están en el suelo, entonces lo que se hace es tomar más o menos de 200 a 400 gramos de muestra del lugar en el que deseamos hacer el análisis. Posterior a ello, se agregan al menos 400 mililitros de tampón para fagos con las condiciones descritas. Y posteriormente lo que se hace es mezclar tratando de revolver el suelo con el medio de fagos, con el tampón para fagos, permitiendo que el sedimento del suelo se asiente, y esto por lo general toma un tiempo más o menos de 30 minutos. Pasado este tiempo, el extracto de suelo se tiene que pasar por un papel filtro mediante filtración por gravedad para eliminar aquellos residuos del sedimento del suelo, y posterior a ello se va a agregar el polvo de LB y se va a mezclar para lograr una solución de un 2%. Y ya como última medida, pues se pasa la solución a través de un filtro de 0,22 micrómetros mediante filtración al vacío para obtener un filtrado estéril. Ya al final, pues estas alícuotas se distribuyen en porciones de 50 mililitros para pues las técnicas asépticas. Continuamos con la exposición del artículo y pues seguimos con el aislamiento de fagos. Primero, para aislar los fagos, añadimos de 1 a 2.5 mililitros de cultivo bacteriano en fase exponencial. Puede ser tardía o pues la fase estacionaria temprana a cada uno de los matraces, para obtener una dosis de 0,5 a 0,7 usamos 1 mililitro de células, y si queremos una dosis superior a 0,7 utilizamos 2.5 mililitros de célula. Cabe resaltar que las células en crecimiento en fase exponencial normalmente producen más fagos y títulos más altos que las células en crecimiento en fase estacionaria. Luego agitamos los matraces a 250 RPM a 30 grados Celsius durante aproximadamente 24 horas en una incubadora con agitación. Después de un periodo de incubación de 24 horas, retiramos los matraces de enriquecimiento de la incubadora con agitación y se diluyen las muestras 10 veces en tampón de fagos. Seguido, preparamos los tubos de cultivo con 0,5 mililitros de cultivo bacteriano en fase exponencial. Agregamos varias cantidades de cultivo de enriquecimiento, puede ser 5 microlitros a 500 microlitros, y preparamos una dilución de 10 a la 1 en PB. Es aconsejable probar una amplia gama de concentraciones, ya que cada muestra de suelo genera diferentes títulos de fago después del enriquecimiento. Continuando, agregamos cloruro de calcio a los tubos de cultivo para obtener una concentración final igual a la concentración presente en el matraz de enriquecimiento original. Utilizamos una gama diferente de concentraciones de cloruro de calcio para seleccionar muchos fagos. La mayoría de los fagos se aislarán dentro del cloruro de calcio en un rango de 1 a 2.5 milimolar, pero los fagos aislados de manera más óptima en cualquier lugar es de 0 a 50 milimolar de concentración de cloruro de calcio. Debido a esto,
es mejor verificar el rango de las concentraciones de cloruro de calcio para maximizar el número de aislados. Seguido mezclamos 4.5 mililitros de agar superior LB en el tubo de cultivo y vertimos la muestra en una placa de agar LB. Giramos suavemente para distribuir uniformemente por la placa y permitir que el agar superior se solidifique durante aproximadamente 15 minutos. El agar superior se puede preparar en lotes más grandes, hasta de 250 mililitros, y el agar superior adicional se puede almacenar a temperatura ambiente y reutilizarse para experimentos posteriores durante al menos una semana. Aunque existen diferentes fórmulas que utilizan para hacer agar superior, hacemos el agar superior utilizando 7 gramos sobre litros de agar mezclado con LB. Colocamos el agar superior en un baño de agua a 60 grados centígrados para retener el estado líquido durante el transcurso del experimento. Y para finalizar el paso de aislamiento de fagos, invertimos las placas y las incubamos a la temperatura deseada. Normalmente se utilizan a 30 grados centígrados por 48 horas. Estas condiciones se pueden variar para optimizar los fagos presentes. La mayoría de los fagos aislados provienen de placas incubadas a 30 grados con una concentración de 2.5 milimolar de cloruro de calcio, después de un periodo de 24 horas. Purificación de fagos. Para la purificación de los fagos, después de las 24 horas de incubación del paso anterior, comprobamos la formación de placas en estas cajas. Si no evidenciamos, entonces se continúa la incubación hasta las 72 horas. Esto se hace para determinar si aparecerán placas adicionales y si es necesario, almacenamos las placas con cajas putativas hasta una semana a 4 grados Celsius antes de continuar. No es raro encontrar una variedad de diferentes morfologías de placas en estas cajas. Es posible encontrar placas después de 3 días de incubación, pero no es muy común. Posteriormente, purificamos los fagos deseados de las placas claramente aisladas, utilizando el método de placa en rayas. Tocamos una placa con un palillo de madera esterilizado. Rayamos la placa pasando un palito de madera a través de una llama, permitiendo que este palo se enfríe brevemente y luego frotamos el palito en la placa de agar con un movimiento suave. Repetimos usando un palo limpio para cada vez. Continuando, utilizamos el ensayo de titulación de placa tradicional para aislar placas de fagos individuales. El ensayo de titulación de placa requiere el uso de más reactivos como agar LB y agar superior LB, además de materiales como cajas de Petri para el aislamiento de placas de fago. Hemos tenido mucho éxito en el método de placa en raya, pero técnicamente es más fácil aislar placas individuales utilizando el ensayo de título de placa. Una vez que la placa de agar LB esté rayada al menos 3 veces, marcamos el área con la concentración más baja de partículas de fagos putativos y aplicamos suavemente 0.5 mililitros de Artrobacter y 4.5 mililitros de agar superior LB fundido. Este contiene la misma concentración de cloruro de calcio que la placa madre y dejamos que se extienda uniformemente por la placa. Posteriormente invertimos e incubamos la placa. Repetimos la técnica de la placa rayada durante al menos 3 iteraciones para asegurarnos de que se aísle una especie de fago puro. Luego almacenamos la placa a 4 grados Celsius durante una semana
o según sea necesario entre las rayas sin una pérdida significativa de la viabilidad de los fagos. Una vez que las placas deseadas se hayan cultivado y aislado en placas de estría final, tocamos una placa bien aislada con una punta de la micropipeta y resuspendemos en 100 microlitros de PB. Diluimos en serie esta solución hasta 10 a la menos 8, pasando 20 microlitros de la muestra en 180 microlitros de PB fresco. Continuando, añadimos 10 microlitros de cada dilución a 0,5 mililitros de Artrobacter en un tubo de cultivo durante 5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Mezclamos las bacterias infectadas con 4,5 mililitros de agar superior LB fundido, que contiene la misma concentración de cloruro de calcio utilizado para aislar el fago de la muestra del suelo original, y guardamos todas las diluciones hechas a 4 grados Celsius hasta el siguiente día. Continuando, determinamos la dilución en serie de fagos necesarias para hacer un patrón de banda, utilizando el ensayo de título de placa tradicional. El propósito del ensayo es determinar el título de fago necesario para obtener una placa de patrón de banda. Identificamos una placa de patrón de red como en su mayoría desprovista de bacterias, pero que contiene resto de bacterias que aún no han sido lisadas. Agregamos a estos 5 mililitros de Artrobacter en fase exponencial a un matraz de cultivo estéril de 50 mililitros. Posteriormente agregamos 100 microlitros de la dilución, que dio un patrón de red de Artrobacter en el matraz de cultivo, y dejamos que los fagos infecten las células bacterianas durante 5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Mezclamos con agar superior LB fundido que contenga la misma concentración de cloruro de calcio, como se usó para identificar inicialmente el fago, y colocamos 5 mililitros de esta mezcla en 10 cajas de LB frescas. Dejamos que se solidifique e incubamos las placas invertidas a 30 grados Celsius. Al día siguiente llenamos las placas de patrón de banda con 5 mililitros de PB y las almacenamos a 4 grados Celsius por 4 horas o a temperatura ambiente por las mismas 4 horas. Para finalizar, se filtra el lisado de fago a través de un filtro de jeringa de 0,22 micrómetros y se almacenan a 4 grados Celsius. Se utiliza la solución stock de fagos final para experimentos adicionales como imágenes de microscopía electrónica de partículas de fago, aislamiento de ADN genómico de fagos, secuenciación genómica utilizando procedimientos estándar. Y para almacenamiento a largo plazo de la solución stock de fagos, agregamos una cantidad igual de lisado de fago al glicerol estéril en viales pequeños para el almacenamiento del stock a menos 80 grados Celsius. Bueno, dentro de los resultados y lo que ellos quisieron hacer fue demostrar en sí como la reproducibilidad de la técnica de enriquecimiento mejorada para los fagos de Artrobacter. En sí ellos utilizaron 30 muestras de suelo diferentes en diferentes momentos y lugares durante la primavera y el verano del 2014. En sí, de estas 30 muestras de suelo obtuvieron fagos de Artrobacter únicos de 22 muestras recolectadas, utilizadas en ese procedimiento de enriquecimiento. Bueno, dentro del procedimiento de enriquecimiento estándar se produjo fagos únicos de 3 de las mismas muestras de suelo. Bueno, en sí y las muestras de enriquecimiento pueden obtener un título alto de fagos, entonces se necesita una dilución inicial para aislar las placas o un título de fago relativamente bajo que requiere un volumen mayor de Artrobacter enriquecido para la detección exitosa en las placas. En sí lo que ellos usaron fue un método de placas para aislar la población de fagos puros
de enriquecimiento inicial y la siembra en placa de agar LB, como lo comentaban, dentro del procedimiento. En la imagen que vemos al lado izquierdo es un ejemplo de técnica de placa utilizada para el aislamiento de un fago Dylan a 3 temperaturas diferentes. Bueno, hay que tener en cuenta que el fago Dylan produce placas similares a temperatura ambiente de 30 grados centígrados y 37 grados centígrados. Los círculos en rojo en las dos placas rodeadas demuestran placas claramente aisladas. Bueno, alternativamente, ellos usaron un ensayo de título en placa estándar tradicional para aislar un aislado, valga la redundancia, de fago puro. Aunque este método lleva demasiado tiempo, reactivos y materiales. Como se mencionó anteriormente, usaron el ensayo de título en placa para determinar el número de títulos de fagos y el número de unidades formadoras de placa para formar un patrón de tejido en placa. Eso es lo que podemos ver en la figura a mano derecha, que representa un conjunto de diluciones en serie para un fago y muestra para una de las placas cómo debería verse un buen patrón de red. Entonces, ese es un ensayo de titulación en placa y se muestran diluciones en serie de T4 a T8, que va desde arriba a abajo, de T4 a T8. Y hay que tener en cuenta la dilución de T5, que es la última, de un patrón de red con solo una pequeña cantidad de crecimiento bacteriano aún restante, lo que se ve. Y pues obviamente pues las diluciones seriadas más bajas, que serían la T1 a T3, se crearon o se vieron placas transparentes en todas las bacterias lisadas por partículas de fagos, demostrando así la falta de crecimiento bacteriano. Dentro de esta figura muestra o representa imágenes micrográficas de electrones de 20 fagos de Astrobacter aislados mediante la técnica de enriquecimiento. De los 25 fagos actualmente aislados dentro del artículo, 23 de ellos son cifovirus, que en ese caso fueron con colas bastante largas, y 2 de esos fagos aislados son miovirus, que contienen diámetros de la cabeza similares en longitud al de sus colas. Bueno, siguiendo con el apartado de la discusión, tenemos en primera medida el enriquecimiento de fagos. Al aislar fagos capaces de infectar huéspedes de Enterobacter, pues se tuvo poco éxito con el uso de procedimiento de enriquecimiento estándar. El método desarrollado y adaptado por Van Troest y Kropinski para enriquecer fagos de muestras ambientales, pues sigue siendo el modelo de la mayoría de los procedimientos de enriquecimiento. Varios estudios pues también sugieren que los métodos de siembra directa han producido placas detectables en cepas de Artrobacter, aunque con tasas de éxito de aislamiento muy bajas. Con el método de placa directa, también los fagos pues, se extraen de muestras de suelo en un tampón de fagos y se filtran para eliminar las bacterias contaminantes, como se realizó acá. El extracto filtrado, pues, que contiene partículas de fagos, se añade a la bacteria huésped deseada para permitir pues, la infección de la célula huésped y se coloca en placas sin rondas adicionales de crecimiento de bacterias y amplificación de fagos. Ya donde no hay bacterias contaminantes, también en este trabajo pues se usó filtros, donde pues con los procedimientos de enriquecimientos tradicionales, los fagos junto con muchos tipos de diferentes bacterias presentes en la muestra de suelo, se extraen del suelo en tampón de fagos y se añade a medios de crecimiento frescos con las células bacterianas deseadas, utilizando pues un hospedero para la infección por los fagos. Con el método de enriquecimiento, pues todas las bacterias del suelo se eliminan de esta muestra, extrayéndolas mediante filtración a través de un filtro de 0.22 micrómetros, como lo podemos ver ahí en la parte derecha. Ese es el filtro que normalmente usan, donde la principal diferencia en este trabajo fue el procedimiento de enriquecimiento y
ya que pues no hay bacterias contaminantes del suelo que compitan por el crecimiento con las bacterias huésped durante el periodo de incubación del enriquecimiento que se realizan en Lluvia Bertani, como nos explicaba la compañera Adriana. El único huésped que del fago extraído del suelo puede infectar es el de las bacterias pues, huésped deseadas, y pues esto ayuda a maximizar el potencial de crecimiento de la bacteria huésped y amplifica los fagos específicos del huésped deseado. Ya en un tercer punto, en aislamiento de fagos de Enterobacter, en el trabajo pues se intentó tener en cuenta en este procedimiento de enriquecimiento un rango de concentración de cloruro de calcio. Lo que se dio pues en algunos aislados, estos fagos pues muestran diferencias fisiológicas que dependen de parámetros como lo que es la concentración de calcio y la temperatura. Entonces acá se probarán factores en otros trabajos, como lo va a ser factores claves como el pH, la temperatura, la salinidad, los nutrientes, los iones metálicos divalentes, para aislar pues fagos capaces de reproducirse en huésped de manera óptima, evaluando así condiciones ambientales que se exponen estos fagos. En un cuarto punto, pues también se usaron células de Enterobacter recién cultivadas. Estas, pues, no se usaron células que alcanzaran la fase estacionaria, media o tardía de crecimiento. Esto es debido a que han tenido dificultades para aislar fagos o tener títulos decentes con fagos conocidos en este periodo de crecimiento en otros trabajos referenciados. Otros pues han mostrado también una inhibición en la infección por fagos en células de Achromobacter en fase estacionaria, lo que también pues explica la falta de oxígeno del aislamiento de fagos utilizando células bacterianas en la fase estacionaria, ya sea media o tardía del crecimiento. También como se habló anteriormente, pues también se han tenido éxito en el uso de cultivos para este tipo de experimentos, con una densidad óptima entre 600 a una concentración de 0.5 a 0.9. Y estos cultivos pues normalmente se almacenan a 4 grados para después pues a usarlos en otro tipo de trabajos, y esta pues se pueden almacenar hasta por 7 días. En un último punto, lo que fue el uso del medio Lluvia Bertani, pues el uso de esta técnica de enriquecimiento con este tipo de medios no resulta exclusivo para apainamiento de fagos de Artobacter, sino también Lluvia Bertani pues también ha sido el estándar de la industria para cultivos de cepas también de E. coli y otros métodos de enterobacterias. Esto pues apoya el crecimiento de una amplia variedad de bacterias en condiciones anaerobias, y la composición rica pues de este medio puede usarse como método de propagación de fagos en un grupo increíblemente diverso de bacterias aerobias, lo que evita pues que los desafíos técnicos obstaculicen el descubrimiento de fagos, por lo que ejerce una gran ventaja usar este tipo de medio para enriquecer los aislamientos y demás de este tipo de fagos. Le agradecemos, profe, por su atención prestada y deseamos un buen día.